Ok, chicos, habíamos quedado acá en la parte de gases reales. Es ya lo último que nos falta para terminar el capítulo de gases. Esta parte en realidad es cortita, eh, pero bueno, bastante, creo yo, más complicada que todo lo que hemos visto hasta ahora, porque prácticamente todo el capítulo de gases se resume en una fórmula, en la fórmula del gas ideal. Pero, como el nombre lo indica, un gas ideal ocurre eh, en situaciones ideales. No es lo que vamos a tener siempre en el mundo real. Esto es como cuando en física este, asumimos que, por ejemplo, no hay fricción del aire. Eso no es lo que sucede en la realidad. O, o también, por ejemplo, cuando se dice que una masa es puntual, que no tiene volumen. Eso tampoco es una situación real, es una situación que nos permite facilitar los cálculos para hacernos una idea, digamos, del comportamiento de un fenómeno, pero no es ni de cerca las situaciones que vamos a experimentar en la naturaleza. Entonces, con los gases pasa lo mismo. El gas ideal es una aproximación bastante, bueno, sencilla y rápida para entender el comportamiento de los gases, pero en la mayoría de las situaciones en la naturaleza, ese gas ideal no es, no es para nada parecido al comportamiento de cualquier gas. Entonces, bueno, acá tenemos dos gráficos de cómo se comportan diferentes gases reales dependiendo de las condiciones. Entonces, bueno, acá volvemos a nuestra ecuación predilecta para este capítulo, que es la ecuación del gas ideal, que recordemos que nos dice que P por V es igual a nRT. Entonces, si acá yo despejo, yo obtengo, eh, bueno, si yo despejo el número de moles, entonces obtengo que P por V entre RT. Entonces, según la ecuación del gas ideal, si yo mantengo el número de moles constantes, esta relación P por V entre RT no debería cambiar, eh, aunque cambien, por ejemplo, la temperatura. Es decir, si yo cambio la temperatura, si la aumento, entonces presión por volumen también tiene que aumentar. O si yo disminuyo la temperatura, la presión y el volumen, la multiplicación de ambos tiene que disminuir. Pero, bueno, y eso es lo que nos dice esta línea punteada. El comportamiento de un gas ideal. Si no cambia el número de moles, esa relación se tiene que mantener constante. Pero ¿qué sucede con los gases reales? Bueno, como vemos, acá hay una zona a muy bajas presiones donde, eh, donde los gases reales, digamos que se aproximan mucho al comportamiento del gas ideal. Pero después eh, ya tenemos una fiesta con lo que hace cada uno de los gases. Entonces, vemos que al aumentar la presión, ya ese comportamiento ideal no lo tenemos para nada. Y entre más alta sea la presión, mayor es la desviación con respecto al comportamiento ideal. Vemos que, bueno, acá hay algunos gases que en algún momento específico, muy específico, tienen otra vez el comportamiento de gas ideal, pero es puramente por ahí una casualidad. Entonces, si aumentamos mucho la presión, el comportamiento del gas ideal va a desaparecer. O también podemos hacer el mismo ejercicio, pero cambiando la temperatura.
Entonces vemos, por ejemplo, acá, la línea verde a 200 Kelvin, cómo tiene un desviamiento más pronunciado respecto al comportamiento del gas ideal. Si aumentamos la temperatura a 500 Kelvin, vemos que el comportamiento para ese gas, digamos, como que se aproxima un poquito más al comportamiento ideal, y la línea azul a 1000 Kelvin, entonces vemos que ya se aproxima aún más a esas condiciones ideales. ¿Qué deducimos de acá? Bueno, que a mayor temperatura, mayor va a ser la similitud con el gas ideal para cualquier gas real con el que estemos trabajando. Entonces, nosotros vamos a tener un comportamiento como gas real cuando tenemos bajas temperaturas y altas presiones. O podríamos más bien describir esto de otra manera. Y es que los gases reales se aproximan o se comportan de una manera muy similar al gas ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, nosotros, si tenemos un gas y queremos decidir si utilizamos, por ejemplo, la ecuación del gas ideal o la ecuación de Van der Waals, que es una de las aproximaciones para gases reales, nosotros podemos utilizar o nos podemos decantar para utilizar la ecuación del gas ideal si ese gas está a bajas presiones y altas temperaturas. Porque, como lo vimos con el gráfico anterior, en esas condiciones es cuando los gases reales son más parecidos a un gas ideal. Y ahora, ¿por qué se debe esto? Bueno, hay, ¿se recuerdan de los enunciados de la teoría cinético-molecular? Creo que eso es un no. Nos vamos a devolver un momento para ver todos los enunciados de la teoría cinético-molecular. Y eso estaba como casi al inicio. Ok. Repasando los enunciados de la teoría cinético-molecular. Entonces, el primero era que las partículas se mueven en una línea recta al azar. La dirección cambia por choques elásticos con las paredes u otras partículas, del segundo enunciado. El tercero, el volumen de las partículas es despreciable. ¿Por qué es que habíamos dicho que se explicaba este enunciado? Porque los gases están a distancias muy separadas entre sí, ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, si tenemos un recipiente, las partículas de gas están muy separadas entre sí y el volumen de los átomos es muy pequeño respecto al volumen total del recipiente. Entonces, nosotros habíamos dicho que por esta razón, nosotros podíamos despreciar el volumen de las partículas. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros aumentamos mucho la presión? ¿Y cómo podemos nosotros aumentar la presión? Bueno, de dos maneras. O agregamos más gas o, por ejemplo, disminuimos el volumen.
Entonces, ¿qué sucede si esa misma cantidad de partículas las tenemos en un volumen mucho más pequeño? Disminuimos el volumen total que tiene el gas en el recipiente, el volumen del recipiente. ¿Qué sucede con el volumen de las partículas cuando hacemos ese cambio de volumen? Tal vez ahora ya no es despreciable. Exactamente. Conforme disminuimos el volumen total del recipiente, entonces el volumen que ocupan las partículas o el volumen de los átomos o de las moléculas va siendo cada vez más significativo. Entonces, si nosotros aumentamos la presión, pues este enunciado, digamos que ya no se cumple del todo. Entonces vamos a tener un volumen de partículas que es significativo. Entonces por ahí va una de las explicaciones para la ecuación de gas real, la ecuación de Van der Waals, que ya ahorita la vemos cuál es. El cuarto enunciado nos decía que no existen interacciones en las partículas. Vamos a ver. Imaginen que ustedes van, por ejemplo, en el carro en la pista para San José y que ese día de pura casualidad no hay presa. Entonces ustedes van en el carro a 90 kilómetros por hora. Y supongan que se topan de frente, o sea, no que van a chocar, sino que nada más en el otro carril, en el sentido contrario, viene algún amigo de ustedes y también va a 90 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que tengan tiempo de saludarse en el camino? Eso de abrir la ventana y sacar la mano y saludar al amigo que viene de frente. Bueno, si van a 90 kilómetros por hora, va a ser muy difícil. Cuando ya se dieron cuenta, ya tienen 200, 300, 500 metros entre los carros. Entonces, a velocidades muy altas es muy difícil que ustedes puedan, digamos, darse cuenta del entorno, poder interaccionar con el entorno. Caso muy distinto sería, por ejemplo, que están por ahí en la carretera, bueno, en el centro de San Ramón, y voy a decir San Ramón porque es donde está el colegio, donde van a 20, 30 kilómetros por hora, y si viene alguien de frente, ustedes tienen tiempo de identificar quién es el que viene de frente, y si es alguien conocido, pues lo pueden saludar, le sacan la mano, le tocan el pito, le hacen un cambio de luces, lo que sea. Entonces, a bajas temperaturas, perdón, más bien, a bajas velocidades, pues ustedes pueden interactuar con el entorno, con las personas que van en la acera o que vienen en el sentido contrario en el carro, etc. Lo mismo sucede con las partículas gaseosas. Si nosotros tenemos dos moléculas gaseosas que están a alta temperatura, esa alta temperatura significa una alta velocidad también. Entonces, si tenemos estas dos moléculas gaseosas que pasan cerca, pero que hoy la temperatura es sumamente alta, entonces esas moléculas de gas tienen una velocidad muy alta y simplemente no interaccionan. Pasan tan rápido que no les da tiempo ni de saludarse. Si tuviéramos una temperatura un poquito más baja, entonces esa velocidad con la que se mueven los átomos, las moléculas, también va a ser mucho más baja,
Recordemos que la temperatura la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética de nuestras moléculas. Entonces, si esa temperatura es muy baja, cuando estas moléculas pasen cerca, se van a establecer interacciones que tal vez no sean interacciones tan significativas como, por ejemplo, las tenemos en los líquidos, pero son ya por sí solas interacciones, aunque sean muy débiles. Entonces, cuando tenemos una baja temperatura, este enunciado tampoco se va a cumplir al 100%, porque esa baja temperatura, esa baja velocidad de las partículas va a permitir que haya interacción entre ellas. Y bueno, el quinto enunciado lo que nos decía es que la energía cinética es proporcional a la temperatura del gas, y ese sí lo vamos a mantener. Entonces, para gases reales principalmente nos vamos a enfocar en estos dos enunciados. Estos dos enunciados son los que más nos van a generar problemas cuando estamos hablando de un gas real. Entonces, ahora que tenemos eso, ahora sí nos devolvemos a los gases reales, a las ecuaciones de Van der Waals. Voy a borrar esto. Ok. Voy a dejarles esa nota de cuándo aplicar los gases ideales. Y entonces, la ecuación de Van der Waals es una de las aproximaciones que hay para gases reales. Es la aproximación para gases reales más simple y más conocida, pero no deja de ser simplemente eso, una aproximación, que también se va a cumplir en ciertas condiciones y tal vez en otras condiciones la ecuación de Van der Waals ya no es tan eficiente. Entonces, la ecuación de Van der Waals principalmente, bueno, suple esa deficiencia de esos dos postulados de la teoría cinética molecular cuando las interacciones de las partículas dejan de ser despreciables, el cuarto enunciado que acabamos de ver, o sea, cuando las temperaturas son bajas y también, digamos, le pone un parche al enunciado de, del volumen, de tomar el volumen de las partículas como despreciable, sino que en este caso la ecuación de Van der Waals asume que el volumen de las partículas, de las moléculas, sí es significativo. Entonces esas son las dos partes donde vamos a tener, digamos, modificaciones. Ahora, esta va a ser la ecuación de Van der Waals. Ustedes verán que tiene una cierta similitud. Voy a escribirlo acá arriba. Presión por volumen es igual a nRT. Esta de arriba es la ecuación del gas ideal y la de abajo va a ser la ecuación de Van der Waals, que como les digo es una de las aproximaciones eh, para los gases reales. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en la ecuación de Van der Waals? Bueno, lo que hacemos es meterle parches o meterle más términos para arreglar esas suposiciones que habíamos hecho en la ecuación del gas ideal. Entonces, para arreglar
el hecho de que el volumen de las partículas es significativo, entonces lo que hacemos es, al volumen del recipiente, agregarle un término que va a representar cuál es el volumen total de las moléculas que nosotros tenemos. Entonces, vean que acá ese volumen está o se debe a la cantidad total de moléculas de gas y a una constante B o a un factor B, que este número es una constante, pero esa constante varía para cada gas. Y eso lo vamos a encontrar en tablas ya tabuladas. Es un valor, digamos, empírico que se obtiene a partir de experimentos. Entonces, no tenemos, digamos, una forma de calcular para un gas cuál es ese número, cuál es ese factor B. Y lo que hacemos es simplemente buscarlo en una tablita de constantes de Van der Waals. Entonces, con este término, cuando al volumen le restamos NB, N por B, entonces arreglamos, por decirlo así, el hecho de que tenemos un volumen de partículas significativo. ¿Y cómo arreglamos que las partículas tengan interacciones? Bueno, ahí entonces vamos a agregar este término, el término A. Ahora, recordemos que la presión de un gas se debe a los choques que hay entre las partículas de gas con, con las paredes del recipiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para tomar en cuenta las interacciones entre las partículas? Bueno, las interacciones entre dos partículas, bueno, entre dos moléculas gaseosas, normalmente son interacciones de repulsión. Es decir, que se repelen entre las moléculas. Cuando dos gases pasan muy cercanos, entonces lo que hacen es repelerse. ¿Y eso qué nos va a generar? Bueno, por ejemplo, ya me estoy quedando sin pizarra para poder hacer rayones. Ok. Supongamos que aquí tenemos una molécula gaseosa. Esa molécula gaseosa viene, choca contra la pared y se devuelve. Pero ¿qué sucede? Por aquí viene otra molécula de gas. Y esa molécula gaseosa, digamos que iba muy cercana al rebote de la primera. Entonces, cuando pasan cerca entre sí, lo que sucede es que las moléculas de gas se van a repeler. Entonces, la primera, que de hecho voy a ponerla más bien en rojo, la primera molécula gaseosa, en vez de dirigirse otra vez hacia el centro del recipiente, por esa repulsión con la otra molécula de gas, entonces se va a desviar y vuelve a chocar con la pared. Entonces, lo que nos generan las repulsiones es, perdón, es que tengamos una mayor cantidad de choques con la pared. O sea, vamos a tener un aumento de la presión del gas respecto a tomarlo como si fuera un gas ideal. Entonces, como la presión tiene que aumentar, entonces tenemos que sumarle un término. Y ese término, pues también tiene que ver con el número de moles. Por supuesto, está relacionado con la cantidad de moléculas de gas que tengamos y con el volumen en el que estén distribuidos esas moléculas gaseosas. En este caso, el término es el número de moles al cuadrado
por una constante A que, como les dije, bueno, en el mismo caso que B, es una constante que la podemos encontrar en tablas y que varía entre gases. Entonces, no es como R, que R es la misma constante en todos los casos, no. A y B van a variar dependiendo del gas al que nos estemos refiriendo. Entonces, bueno, esta es la ecuación de Van der Waals, es una modificación de la presión, porque la presión, debido a las interacciones, entonces esa presión aumenta y tenemos que sumarle un término, y el volumen total del recipiente o el volumen total disponible para los gases disminuye y por lo tanto tenemos que restarle un término. Con esta ecuación de Van der Waals, bueno, al menos a mí me pasaba, lo fácil es aprenderse qué es lo que, cuáles son esos términos que tenemos que agregarle a la ecuación del gas ideal. Por ejemplo, para presión es n al cuadrado por A entre volumen al cuadrado, y para volumen es n por B. Lo que tal vez muchas veces se confunde es que hay signos opuestos. En un caso tenemos que poner un positivo y en otro caso ponemos el negativo. Entonces, de acá, solamente recuerden que la presión de los gases en los gases reales tiene que aumentar debido a las interacciones y el volumen tiene que disminuir porque las moléculas de gas sí ocupan un volumen. Rubén, dígame. ¿Cómo se buscarían esas constantes, profe? ¿Con qué nombre? Constantes de Van der Waals, porque son constantes específicas para la ecuación de Van der Waals. Ok, gracias. Sí, como les digo, la ecuación de Van der Waals es una de las aproximaciones para los gases reales, pero no deja de ser esto, no deja de ser una aproximación. Hay situaciones donde la ecuación de Van der Waals tampoco, digamos, nos da los resultados reales que obtenemos en el mundo real, valga la redundancia. Entonces no deja de ser más que una aproximación, eso sí, más correcta que la ecuación del gas ideal, pero como ustedes verán, ya también tiene un nivel de dificultad mayor, porque ya tenemos dos términos que tenemos que agregar a la ecuación. Y esto es lo que sucede, digamos, cuando nosotros queremos hacer aproximaciones al mundo real. Tenemos que ir agregando términos para arreglar esas desviaciones del mundo ideal. Y si nosotros queremos una ecuación completamente eficiente, entonces vamos a tener una ecuación monstruosa. Pero bueno, nosotros, en nuestro caso, para gases reales, nos vamos a quedar solamente con la ecuación de Van der Waals. Muy bien. ¿Alguna pregunta con Van der Waals? Pasamos a la práctica. ¿Puede repetir en qué casos se aplica, profe? Ok. Aprendan más bien cuándo es que tienen que aplicar la ecuación del gas ideal. Esa es la forma en que se lo pueden aprender más fácilmente. Okay. Como les dije, para el gas ideal, ustedes lo van a utilizar a altas temperaturas y bajas presiones. Porque a altas temperaturas es cuando las moléculas se mueven más rápido, entonces se disminuyen esas interacciones entre las moléculas, y a bajas presiones, además, el volumen, digamos, las moléculas van a estar muy separadas entre sí, por lo tanto hay mucho espacio vacío. Entonces, el volumen de las moléculas
pasa a ser despreciable. Altas temperaturas, bajas presiones, aplicamos gas ideal. Si no tenemos esas condiciones, entonces probablemente el mejor resultado lo vamos a obtener con la ecuación de Van der Waals. Bueno, en general, vamos a obtener un mejor resultado con la ecuación de Van der Waals, un resultado mucho más cercano al real. Lo que sucede es que en ciertas condiciones, altas temperaturas y bajas presiones, el resultado que obtenemos con la ecuación del gas ideal es prácticamente el mismo que obtendríamos con la ecuación de Van der Waals. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la existencia aplicando esta fórmula? Que, por supuesto, es mucho más difícil que la ecuación del gas ideal, cuando simplemente podemos aplicar el gas ideal, una ecuación mucho más rápida, donde obtenemos el resultado más rápido y que va a ser prácticamente el mismo resultado. Entonces, básicamente es una simplificación de los cálculos. Cuando tenemos alta temperatura, baja presión, aplicamos gas ideal y nuestro resultado va a ser igual de preciso, igual de eficiente. Entonces, bueno, esta es una tablita pequeña para solamente algunos gases con las constantes de Van der Waals para algunos gases. Ojo a las unidades. Y esto es algo importante. Pónganle atención a las unidades. Si ustedes, por casualidad, o que no les dio tiempo de estudiar, o se les hizo un enredo, se les olvidó cuál era la ecuación de Van der Waals, ustedes se fijan en las unidades. Simplemente recuerden que el término A está relacionado a la presión y el término B está relacionado al volumen. ¿Cuáles son las unidades de presión que normalmente utilizamos en la ecuación del gas ideal? Atmósferas. Atmósferas. Y a esto le tenemos que sumar un término, y para yo poder sumar dos cosas, ambos tienen que tener las mismas unidades. Ahora, yo sé que en presión yo tengo el término A, que el término A, si me fijo en las unidades, está en litros al cuadrado por atmósferas entre mol al cuadrado. ¿Cómo hago yo para poder cancelar las unidades que me sobran y poder obtener simplemente atmósferas? ¿Qué es lo que yo necesito para poder realizar esta suma? ¿Qué tengo que hacer? Ya, y de alguna forma tiene que multiplicar moles arriba y dividir litros. Ok, multiplico los moles arriba y divido entre litros. ¿Es suficiente? Tiene que elevarlos al cuadrado. Ambos tienen que estar elevados al cuadrado. Entonces, si ustedes se olvidan de cuál es la ecuación de Van der Waals, se fijan en las unidades de las constantes, que hay que dárselas porque no hay forma de obtenerlas. Además de que son constantes que ya están en tablas. Entonces, ustedes hacen el análisis dimensional. Entonces, ustedes saben que presión, recordemos, eso sí, el signo tienen que acordárselo. Para la presión es un signo positivo, aumenta la presión. Y multiplican la constante A, moles al cuadrado. ¿Qué es moles al cuadrado? De ahí, los moles al cuadrado. Y los litros al cuadrado, ¿qué son? Volumen al cuadrado. Entonces, aquí obtienen el primer término de la ecuación de Van der Waals. Y se les olvidó también el término del volumen. Hacen lo mismo. Recordemos que al volumen hay que restarle, quitarle el volumen que ocupan las moléculas. Entonces, es un signo negativo. ¿Y qué le resto? Bueno,
Si el volumen está en litros y ustedes tienen una ecuación, perdón, una constante B que está en litros entre mol, entonces para poder realizar esa resta, ustedes tienen que cancelar los moles, o sea, tienen que multiplicarlo por moles arriba. Eso significa que al volumen ustedes le restan la constante B multiplicada por el número de moles y obtienen el segundo término de la ecuación de Van der Waals. Y después del igual, eso ya no cambia. Recordemos que después sigue nRT, es el mismo término que en la ecuación del gas ideal. ¿De acuerdo? Vean los tips que les estoy dando para que se acuerden de la ecuación de Van der Waals. Muy bien. Entonces, esto es analizando las unidades. Normalmente, las constantes A y B van a estar en estas unidades de litros por atmósfera. Entre mol al cuadrado, la constante A y la constante B entre litros entre mol, acomodadas para utilizar el valor de R de 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Pero puede darse el caso donde estas constantes estén más bien en las unidades SI, en las unidades de metro cúbico por pascal. Perdón, eso sería metro a la 6, metro cúbico al cuadrado por pascales entre los moles al cuadrado y la constante B en metro cúbico entre mol. Entonces, tienen que tener cuidado con esas unidades. Ahora sí, una vez que volvimos a ver la ecuación del gas ideal, perdón, la ecuación de Van der Waals para gases reales, entonces veamos un poquito los valores de esas constantes A y B. Veamos que para los gases más livianos, los gases más pequeños, tenemos constantes A y constantes B bastante pequeñitas. Y conforme aumentamos la masa molar, por ejemplo, acá en la serie de los gases nobles, conforme aumentamos la masa molar, también aumenta el valor de la constante A, y si nos fijamos en la constante B, sucede lo mismo. Conforme aumentamos el tamaño del átomo, el tamaño de la molécula gaseosa, también aumenta el valor de la constante B. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, si tenemos átomos o moléculas gaseosas más voluminosas, más grandes, pues por supuesto el volumen que ocupan estas moléculas va a ser más significativo. Entonces, el término que corrige el volumen de las moléculas tiene que ser mayor para que vaya en concordancia con el volumen que ocupan esos átomos. Pero además, si tenemos átomos más grandes, por ejemplo, bueno, el helio es un átomo pequeñito y el xenón es un átomo mucho más grande, pues un átomo mucho más grande es más factible que vaya a interaccionar entre sí. Por ejemplo, la repulsión que ejercen estos dos átomos que son más grandes va a ser más significativa que dos átomos pequeñitos, aunque estén separados a la misma distancia entre centro y centro. Entonces, ese término de la corrección para la presión, o sea, la constante A, va a aumentar también cuando tenemos un aumento en la masa molar.
Y lo mismo sucede para otras moléculas. Conforme aumentamos el tamaño, por ejemplo, para los gases diatómicos, entonces aumenta la constante A y aumenta la constante B. Y ya si nos vamos a moléculas un poquito más complicadas, pues también. Si aumentamos muchísimo el tamaño, por ejemplo, con el tetracloruro de carbono, 4 cloros que son sumamente grandes, entonces vean el valor de la constante A. Un valor de 20, muchísimo más grande que cualquiera de los otros. Y el valor de la constante B, pues también va a ser mucho mayor. En este caso, vean por acá una pequeña excepción que es con el agua. El agua es una molécula más pequeña que el CH4. Bueno, no, más bien, es una molécula un poquito más grande que el CH4, el agua que pesa 18 gramos por mol y el CH4 pesa 16 gramos por mol. Ven, en este caso, eso sí que más bien la molécula más pequeña tiene un valor B un poquito más grande, pero vean la corrección que hay que hacer para las presiones. Normalmente la corrección, cuando las masas son muy cercanas entre sí, esa corrección varía muy poquito. Veamos el caso, por ejemplo, entre nitrógeno y oxígeno. Esa corrección es pequeña. Pero en el caso del agua, el agua tiene muchas interacciones muy fuertes entre sí. Entonces, por esa razón tenemos una constante A, digamos, muchísimo más grande de lo que esperaríamos para esa molécula, para una molécula del tamaño del agua. Pero en general la tendencia es que conforme vamos aumentando el tamaño de la molécula, aumenta entonces también la corrección que hay que hacer a la presión mediante el factor A y por supuesto la corrección al volumen mediante el factor B. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok. No, entonces vamos a hacer un ejercicio. Muy bien. Nos dice que un mol de un gas ideal se confina en 24.41 litros a 0 grados Celsius. En esas condiciones, debería ejercer una presión de una atmósfera, según la ecuación del gas ideal. Entonces, utilice la ecuación de Van der Waals y las constantes de esta tabla para estimar la presión ejercida por un mol de cloro gaseoso en 24.41 litros a 0 grados Celsius. Vean que con gas ideal esto no debería cambiar. Si tenemos un mol 24.41 litros y 0 grados Celsius, entonces la presión es una atmósfera, siempre. Pero si nos vamos al gas ideal, ese valor no necesariamente debería ser una atmósfera. Entonces, si aplicamos la ecuación de Van der Waals para el cloro, entonces vamos a ver cuál es la presión que nos dice, siendo el cloro un gas real. Entonces, aplicamos la fórmula y, se me olvidó la fórmula. ¿Cuál era la fórmula para Van der Waals?
La presión más los moles a la 2 por A entre el volumen al cuadrado por el volumen menos los moles por B. Ajá, muy bien. Excelente, ya se la aprendieron. Y esto es igual a nRT, esa parte de la ecuación si no cambia. Entonces nos están preguntando por la presión. ¿Qué tenemos que hacer? De ahí, despejar la presión. No va a ser tan sencillo como la ecuación del gas ideal, pero podemos despejarla. Entonces, primero lo que hacemos es despejar el término que está multiplicando. Entonces, a la izquierda obtenemos presión más n al cuadrado por la constante A entre el volumen al cuadrado es igual a nRT entre V menos NB. Y ahora el término que está sumando lo pasamos al otro lado de la ecuación a restar. La presión es igual a nRT entre V menos NB y le restamos n al cuadrado por A entre el volumen al cuadrado. Y ahora sí, sustituimos los valores. Es un mol por R, que es 0.08206 litros por atmósfera, entre mol por Kelvin. Recuerden poner siempre las unidades y asegurarse de que las unidades se cancelan y lo que obtienen es las unidades que ustedes necesitan. Si ustedes colocan las unidades, van a saber si tienen algún fallo en el cálculo o no. Entonces, 0 grados Celsius, que son 273,15 Kelvin. Recordemos, en la ecuación del gas ideal o del gas de Van der Waals, la temperatura siempre en Kelvin. Esto lo dividimos entre el volumen, que el volumen es 22.41 litros, y le restamos un mol multiplicado por la constante B, que la constante B para el cloro es 0.0562 litros entre mol. Y a esto le restamos los moles al cuadrado, 1.000 moles al cuadrado, por la constante A, que es 6.49 litros al cuadrado por atmósfera, entre mol al cuadrado, y dividido entre el volumen al cuadrado, 22.41 litros al cuadrado. Muy bien. Revisemos las unidades. Moles se cancela con moles. Kelvin se cancela con Kelvin. Vamos a ver, acá abajo, estos moles se cancelan con estos moles. Nos quedan en total litros que se cancelan con estos litros de arriba, y el primer término nos queda solamente en atmósferas, que está bien porque lo que queremos es una presión. Y en el segundo término tenemos el moles al cuadrado, que se cancela con el moles al cuadrado, y litros al cuadrado, que se cancela con el litros al cuadrado, y también nos quedan atmósferas. Entonces, ok, esos dos términos están bien, podemos restarlos, y nos da en atmósferas que está bien porque lo que estamos calculando es una presión. Entonces, ¿cuánto da ese cálculo? Yo esperaría que ya lo hubieran hecho. Y al parecer no. Bueno, vamos a ver cuánto les da. A mí me dio 0.99 atmósferas. 0.99 atmósferas. ¿Está bien ese dato?
¿Alguien más le dio lo mismo? ¿Está bien según la cantidad de cifras significativas? Profe, a mí me está dando 10,54 atmósferas. Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver. 6.49 entre 2 entre 22.41 al cuadrado. Ese valor de 10 lo veo como un poquito exagerado. Y a mí me está dando 100, entonces algo tiene que estar mal. Muy bien, vamos a ver. Por supuesto, ya vi. Faltó un punto en un dato. Ok. La presión, bueno, este dato está bien, pero con cifras significativas en realidad deberíamos ponerle, vamos a ver, debería tener un decimal más. Y en realidad debería ser 0.990 atmósferas. Revise otra vez el cálculo porque 10 sí es un valor muy, muy distinto, porque estaríamos pasando de una atmósfera a 10 atmósferas. Es un cambio muy, muy grande. Muy bien, a todos les dio eso. El valor es en realidad 0.9890801 atmósferas. Y redondeado a 0.999. A ver, díganme si les da eso o les da alguna otra cosa. A mí me está dando 0,907. 0.907. Ok, ese está extraño. Ok, vuelva a, bueno, revise el cálculo que hizo, los datos que metió en la calculadora o vuelva a meterlos todos otra vez. Sí, cuando hagan cálculos con la ecuación del gas ideal, sean muy cuidadosos a la hora de meter los datos a la calculadora y revísenlo unas 2 o 3 veces, porque como hay tantos términos, es muy, es muy sencillo fallar. Cuando yo hice el cálculo la primera vez, simplemente por escribirlo en la calculadora no me reconoció el punto de la temperatura. Entonces le estaba poniendo una temperatura de 27.315 Kelvin. Que por supuesto, bueno, me iba a dar un dato muy volado y me dio como 100 atmósferas. Entonces, Benson, hay muchas partes donde podríamos fallar. Le siguió dando lo mismo, le dio un valor diferente, le dio el valor correcto. Otro valor diferente, profe. Ok, muy bien. Recuerde que este 6.49, bueno, no está al cuadrado. El 22.41 sí está al cuadrado. No sé. ¿Y qué dice, profe? Es que estoy metiendo 24,41 en vez de 22. Ah, ok. Sí, ahí
como les dije, hay muchas partes donde uno puede fallar a la hora de meter los datos en la calculadora. Ahora sí ya me dio el valor que era. Excelente, muy bien. ¿Alguien más con problemas? ¿Algún otro valor muy extravagante que les haya dado? No, bueno. Ok, entonces, ¿claros cómo aplicar la ecuación de Van der Waals? Sí, profe. Excelente. Vean que, bueno, en aplicación no es tan complicado como parece, como cuando a uno le presentan la fórmula por primera vez, pero sí, hay más términos, entonces sí hay que tener un poquito más de cuidado. Y bueno, también la parte de despejar correctamente la ecuación. Algo que, bueno, por ejemplo, no podemos hacer con la ecuación de Van der Waals o no tan fácilmente sería despejar el volumen. Porque, bueno, acá tenemos un término, volumen al cuadrado, que está dividiendo. Entonces, despejar el volumen ya sería un poco más complicado. Lo mismo sucede con los moles. Si nosotros intentamos despejar los moles, nos va a quedar una ecuación de grado 3, que, bueno, pues ya se nos complica a la hora de resolverla. Entonces, normalmente con la ecuación de Van der Waals, vamos a despejar, bueno, presión, o vamos a despejar temperatura, podría ser, o bueno, teniendo los demás valores, podríamos, por ejemplo, despejar las constantes A o B, pero no es lo común. Lo más común es calcular la presión, ya que es el término, pues, más sencillito para despejar de la ecuación de Van der Waals. Entonces, resolvamos este ejercicio. Bueno, resolvamos, me refiero, resuélvanlo ustedes. Ahí tenemos la tablita con las constantes, ahí está el CO2, entonces tenemos una muestra de 1 mol de CO2 confinada en un volumen de 3 litros a 0 grados Celsius. Calcule la presión del gas utilizando el gas ideal y la ecuación de Van der Waals. Entonces, les doy unos 5 minutos para que lo resuelvan. Bueno, nadie gritó, entonces supongo que sí les dio la respuesta. Entonces, utilizando la ecuación del gas ideal nos da 7.472 atmósferas y con la ecuación de Van der Waals 7.18 atmósferas. Una diferencia bastante significativa. Vean que en este caso estamos utilizando un volumen pequeño, 3 litros, a una baja temperatura. Eso significa que estamos en condiciones de altas presiones y bajas temperaturas. Entonces, lo más correcto o el resultado, digamos, más aproximado al real, lo vamos a obtener con la ecuación de Van der Waals. Entonces, acá tenemos, bueno, las respuestas al ejercicio también. Y, hey, ¿qué pasó acá? Esto no debería estar aquí todavía. Eh, ya se los comparto para resolver este último ejercicio. Nada más ocultar la respuesta.
Muy bien. Ok, entonces resolvamos este ejercicio. El cianógeno, un gas altamente tóxico, está compuesto por 46.2% de carbono y 53.8% de nitrógeno en masa, a 25 grados Celsius y 751 torr. 1.05 gramos de cianógeno ocupan 0.500 litros. ¿Cuál es la fórmula molecular del cianógeno? Prediga su estructura molecular y prediga la polaridad del compuesto. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Con las presiones parciales, tal vez. No tenemos presiones parciales. Ven que acá esos porcentajes no se refieren a porcentajes de cada uno de estos elementos en una mezcla gaseosa, sino que son porcentajes de esos elementos en el compuesto. Nos devolvemos a décimo. Tenemos que calcular la fórmula empírica para esa sustancia. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Profe, yo recuerdo que eso lo vimos el año pasado, pero Sí. así, no, digamos, creo que tenía que ver hasta con estructuras de Lewis, pero no recuerdo muy bien. Bueno, después esa es la pregunta B, la estructura molecular, o sea, sí, vamos a tener que hacer la estructura de Lewis. Entonces, muy bien. ¿Qué necesitamos para poder predecir la estructura molecular? Bueno, para esto necesitamos la fórmula. Entonces necesitamos saber cuál es la fórmula molecular de ese compuesto. A partir de estos porcentajes, lo que nosotros podíamos obtener es la fórmula empírica, si recuerdan. Pero, ¿qué necesitábamos para poder pasar de la fórmula empírica a la fórmula molecular? ¿Qué necesitamos ahí en medio? Vamos, vamos, yo sé que se acuerdan. Profe, yo sé que se simplificaba, como que se sacaba mitad, algo así. Ok, sí, la fórmula empírica es la simplificación. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, ok, de la glucosa, el azúcar. La glucosa, la fórmula molecular es C6H12O6. Si nosotros simplificamos, obtenemos la fórmula empírica. Esta es la fórmula molecular. Y nosotros simplificamos, bueno, no lo voy a tachar. Entonces obtenemos la fórmula empírica. ¿Cómo podemos simplificar? Dividimos todo entre 6. Entonces, CH2O. Esta es la fórmula empírica para, para la glucosa. ¿Qué sucede? Hay varios compuestos que pueden tener la misma fórmula empírica. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ver,
C2H4O2, que es el ácido acético o el vinagre. Esto tiene la misma fórmula empírica de la sacarosa. Entonces, a partir del análisis elemental, nosotros podemos calcular la fórmula empírica. ¿Qué necesitamos para saber cuál es la fórmula molecular a la que corresponde esa fórmula empírica? Y por lo tanto, bueno, poder calcular cuál es la fórmula molecular correcta del compuesto. Vamos, vamos, tienen que acordarse. La masa molar y el número de moles. La masa molar es lo que necesitamos. Por ejemplo, la masa molar de la glucosa es 180 gramos por mol. Y del ácido acético es 46, si no me equivoco. No, mentira. Me equivoqué. Es 60 gramos por mol. Entonces, si nosotros obtenemos la fórmula empírica y nos dice que es CH2O, esta fórmula empírica tiene una masa molar de 30. ¿Qué hacemos para calcular o para saber cuál es la fórmula molecular a la que corresponde ese compuesto? Bueno, necesitamos saber cuál es la masa molar. Si la masa molar del compuesto es 180 gramos por mol, lo dividimos entre 30 y esto nos da 6. O sea, que la fórmula molecular sería 6 veces la fórmula empírica. O sea, 6 por CH2O o C6H12 o 6. Pero si la masa molar nos dice, o si para el compuesto nosotros sabemos que la masa molar es 60 gramos por mol, entonces hacemos lo mismo y eso nos da 2. O sea que la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica, se hace 2H4O2. Eso es lo que necesitamos. Para poder decir la estructura, nosotros necesitamos saber cuál es la fórmula molecular. Para saber cuál es la fórmula molecular, necesitamos la fórmula empírica, que la podemos obtener a partir de los porcentajes, y necesitamos la masa molar. ¿Cómo podemos obtener la masa molar con estos datos? ¿Qué ven ustedes en el ejercicio que nos pueda funcionar para calcular la masa molar? Por mientras voy a borrar todo esto. Los gramos del cianógeno. Los gramos, pero con solo los gramos no puedo saber cuál es la masa molar de ese compuesto. También podría ser con los porcentajes de carbono y nitrógeno. Con eso obtenemos la fórmula empírica. No podemos obtener la masa molar a partir de ahí. A ver, chicos, sabemos que el cianógeno es un gas. Entonces, podríamos Profe, utilizar, ¿sí? no se usa la fórmula de, hay una fórmula que es masa molar es igual a, no era como la densidad por, no, Ok, hay una fórmula así, ¿no? sí, está bien, pero ven el problema. Usted intentó decir la fórmula de memoria y no se acordó cuál era. Pero veamos los datos que tenemos. Tenemos temperatura, tenemos presión, tenemos masa y tenemos volumen.
¿Qué podemos aplicar ahí? Por supuesto, la ecuación del gas ideal. Ahora, partan de la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT. Y ahora hagan la sustitución. Presión por volumen. ¿Cómo se calculan los moles? La masa dividida entre la masa molar. Y eso lo multiplicamos por RT. Entonces, aquí es donde ocurre la magia. Tenemos presión, tenemos volumen, tenemos la constante del gas ideal, por supuesto. Tenemos la temperatura y tenemos la masa. Podemos obtener, ¡tarán!, la masa molar. Entonces simplemente lo despejamos de la ecuación. Vean que no es necesario aprendérsela de memoria. Simplemente partimos de la ecuación del gas ideal. Masa molar va a ser igual a la masa por R por T entre la presión por volumen. Entonces la masa molar va a ser igual, ahora sí, ponemos los datos. La masa, que es 1.05 gramos. La constante del gas ideal, 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Lo multiplicamos por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? 25 grados Celsius en Kelvin. 298,15 Kelvin. Este 5 está por ahí un poquillo enredado. Y lo dividimos entre la presión por el volumen. Bueno, tenemos el volumen, que es 0.500 litros, y la presión, que es 751 torr. Entonces, esa presión, recordemos, tenemos que convertirla. Podemos hacerlo por aparte o, bueno, yo lo voy a hacer acá de una vez. 751 torr por una atmósfera, que son 760 torr. Y entonces de acá obtenemos la masa molar. ¿Cuál es la masa molar de nuestro compuesto, del cianógeno? Ajá. ¿Cuánto les da la masa molar? A mí me está dando 51,4 gramos por mol. 51,4 gramos por mol. ¿Tiene por ahí algún pequeño error? Es 51.99 gramos por mol. Entonces ya tenemos la masa molar. ¿Qué más nos faltaba? La fórmula empírica. Ahora sí, entonces, bueno, repasemos. Décimo año. ¿Cómo calcular fórmulas empíricas a partir de porcentajes de composición para un compuesto? Entonces, bueno, tenemos 46.2% de carbono y 53.8% de oxígeno. Lo que hacemos, ¿se recuerdan? Es que asumimos que tenemos 100 gramos del compuesto. Entonces, si asumimos eso, esos porcentajes los convertimos fácilmente a masa. 46.2 gramos de carbono y 53.8 gramos de oxígeno. Esto voy a ponerlo un poquito más abajo para dejar campo. Ahora, ¿qué hacemos con los gramos? Bueno, los pasamos a moles. Entonces, esto lo dividimos entre la masa molar del carbono, 12.011 gramos por mol, y el oxígeno,
también lo dividimos entre la masa molar del oxígeno, 15.999 gramos por mol. Esto nos da entonces, a ver si me ayudan por ahí. A ver, ¿cuánto es? 3,85 mol de carbono. 3.84647. Vamos a ponerle un poquito más de decimales. Acá siempre utilicemos bastantes decimales para no tener errores por ahí después. Ajá. Entonces 3.84647 moles de carbono y de oxígeno. 3,362710. 3.362710. Muy bien. Ok, ¿ya se acordaron qué era el paso que seguía? No, no se acordaron. Ahora lo que hacemos es dividir entre la cantidad de moles más pequeña. Entonces, en este caso solo tenemos dos. Perdón. Ok, chicos, tenemos un error y fue mi culpa. No es oxígeno. Esto está mal. Es nitrógeno. Es carbono y nitrógeno. Entonces, esto es 14.007 gramos por mol. Bueno, esto nos da, voy a hacerlo yo para ser más rápido, 3.84094 moles de nitrógeno. Ahora lo que hacemos es dividir entre el más pequeño. O sea, en este caso sería 3.84094 y 3.84094. Como el nitrógeno, los moles de nitrógeno lo estamos dividiendo entre él mismo, porque es el número más pequeño, el valor más pequeño, entonces esto nos da un nitrógeno. Y el carbono, si hacemos ese cálculo, 3.84647 dividido entre 3.84094, esto nos da 1.0014 carbonos, lo que es prácticamente igual a un carbono. Entonces, la fórmula empírica va a ser un carbono y un nitrógeno. Esa va a ser nuestra fórmula empírica. Tenemos fórmula empírica y masa molar. ¿Cuál es la fórmula molecular? Bueno, primero calculamos la masa para esta fórmula empírica, que eso nos da 12.011 más 14.007. Esto nos da 26.01 gramos por mol. Entonces, para calcular la fórmula molecular, lo que hacemos es dividir la masa molar, 51.99 gramos por mol, entre 26.01 gramos por mol. Y esto nos da 1.9988, lo que es prácticamente 2. Eso significa que tenemos que multiplicar esta fórmula empírica por 2 para obtener
nuestra fórmula molecular. Que sería entonces C2N2. Y esa es entonces la fórmula molecular del cianógeno. Para recordar rápidamente, en este caso a nosotros nos dio valores cerrados, un carbono y un nitrógeno. Pero, por ejemplo, si hubiéramos obtenido 1.5 carbonos y un nitrógeno, entonces lo que hacemos acá es multiplicar por 2 para obtener números enteros. Y que nos quede al final 3 carbonos y 2 nitrógenos. Por ejemplo, cuando obtenemos valores con decimales, no valores enteros, o que podamos redondear fácilmente a esos valores enteros. De acuerdo. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? Muy bien. Todo quedó claro entonces. Chicos, ¿alguna pregunta con el examen de gas ideal? ¿De gases ideales, de gases reales? Profe, hoy usted nos envía el examen, ¿verdad? Para hacer la parte que nos corresponde en la casa. Sí, el examen se les habilita a las 12:30, que es cuando ya salen de clases y se supone que del almuerzo. Entonces a las 12:30 ya tienen habilitado el examen. Para este examen vamos a hacer algo. Bueno, recuerden que la próxima semana tenemos el examen presencial. Estudien bastante. Entra el capítulo de gases, el capítulo de termoquímica y el de termodinámica. Una mezcla de todos juntos. Profe, con permiso, el lunes 19. Sí, yo en 8. Profe, ese día tenemos gira. ¿Cómo que ese día tienen gira? Me están jodiendo. Sí, profe. Ese día vamos a San Lucas. Pero ya no sabe que era semana de exámenes. Bueno. No, está bien, chicos. Entonces, esa parte sincrónica la dejamos para de hoy en 15, entonces. Bueno, tienen más tiempo para estudiar. Sí. Ok, lo que les iba a decir. El examen son nada más 3 ejercicios que se dividen en una cantidad de incisos, ya van a ver, pero bueno, está bastante bonito. Pueden, les digo, pueden hacerlo en parejas o lo hacen individuales, como ustedes gusten. Queda a decisión de ustedes si desean ¿El hacerlo. examen, profe? Ajá, el que les dejo ahora en la tarde. Pero, bueno, eso sí, al final van a ver que les puse un cuadrito para que ustedes indiquen, digamos, que ustedes que ustedes revisaron las respuestas que van a enviar en ese examen. Entonces, eso aplica solamente si lo hacen en parejas. Que ustedes estén seguros, bueno, yo sé que probablemente lo que hagan sea dividirse las preguntas, pero necesito el compromiso de ustedes de que todos entendieron qué es lo que se estaban haciendo en cada uno de los ejercicios. Si se resuelven, si se dividen las preguntas, entonces que ambas personas entiendan cuál fue el proceso para resolver ese ejercicio, porque eso les va a ayudar para el examen presencial. Entonces, como les dije, queda en sus manos si deciden hacerlo en parejas o si lo hacen solitos. Entonces, bueno, ya no les quito más tiempo, que estamos en recreo, y nos veríamos entonces dentro de 15 días. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, Que les vaya bien, profe. chicos. Gracias, profe.